Dios les bendiga, les habla Ana María López del Dayspring Theological University. Les invito a que hoy miremos y analicemos el contenido del libro Influencia Cultural. Mientras las culturas responden en buena medida a procesos inconscientes, insertos en la actividad de los problemas que la crean, la identidad remite a una norma de pertenencia necesariamente consciente y explicitada, puesto que está sustentada por oposiciones simbólicas, la más simple de las cuales es la de ellos frente a nosotros. Según Weber, el hombre está atrapado en las telas de significados que él mismo teje, ya que toda actividad produce significados y símbolos. Y en base a esta actividad, a menudo distorsionada, es como el racismo que se incúa en el interior del etnocentrismo y la tendencia a considerar al propio grupo como portador de valores universales con el consiguiente desprecio hacia el otro, acompaña al hombre desde las primeras formas de organización de la convivencia. Es por ello por lo que los fraccionamientos identitarios son realidades palpables y a menudo patológicas en la organización de las relaciones entre grupos humanos. Comprender entonces un fenómeno social, económico o político revierte en descifrar su razón cultural, es decir, qué trama de antecedente lo explican. Pero esta razón cultural no determina nuestras acciones ni tampoco se plasma en una totalidad o en un sistema tangibles. Sin embargo, el culturalismo se empeña en considerar que una cultura, cualquier cultura, se compone de un cuerpo estable y cerrado sobre sí mismo de representaciones, creencias o símbolos que tendría una fuerte afinidad con opiniones, actitudes o comportamientos concretos. La palabra original, que se traduce como cultura, se podría interpretar de tres maneras en latín. Olere, que se refería a la agricultura, colonus, que tiene que ver con habitar algún lugar, y cultus, que tiene que ver con honrar y adorar. La definición basada en las artes y la literatura cultura aún se asocia con la idea de un gusto refinado y buenos modales. Se trata de ser culto. La definición basada en las ciencias sociales, todas las actividades y todos los artefactos creados por los seres humanos individualmente y como comunidades y sociedades, los cuales proveen orden, identidad y significado. La cultura abarca desde música e historias hasta lo que comes y vistes, desde lo que pasa en una boda hasta si es socialmente aceptable silbar en la calle, por ejemplo. Incluye lo ordinario y lo cotidiano. Basada en los estudios culturales. En los últimos 50 años los estudios culturales se han convertido en una disciplina académica. Es un área bastante compleja que se nutre de todo tipo de campos de estudio, particularmente de la semiótica, es decir, el estudio de los signos, los símbolos y de la manera en que los interpretamos. Los estudios culturales se enfocan en los temas del poder y la política y cómo se relacionan con la etnicidad, la clase social, la edad y el género. Definición basada en las historias. Vemos elementos de verdad en todas las definiciones, pero a medida que se analiza lo que dice la Biblia acerca de la cultura, se sugiere una manera más útil de marcar nuestro pensamiento. En lugar de ver la cultura como una cosa, debemos visualizarla como una manera de vivir en el mundo y de interpretar lo que nos rodea. Para los propósitos de este libro, se define la cultura así. La cultura es el conjunto de historias que nos contamos para hablar sobre el significado del mundo. ¿Por qué deberían entonces los cristianos involucrarse con la cultura? Nos importa porque no tenemos opción. Nos importa seguir a Jesús. Nos importa contarle a otros sobre Jesús. Nos importa Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Nuestra interacción con la cultura tiene que ver con nuestra percepción de nuestra identidad como seres humanos, con nuestro discipulado cristiano, con nuestro testimonio y con nuestro evangelismo. Más que nada tiene que ver con el señorío de Cristo. No hay nada más importante que eso. Interactuar con la cultura es esencial, así que ¿cómo podemos hacerlo? Para poder detectar las historias culturales falsas que consumimos cada día, el primer paso es que nuestros corazones e imaginaciones sean capturados por una historia verdadera que es supremamente mejor, la historia de la Biblia. El ministerio en contextos multiculturales. Se debe tener presente entonces la importancia y necesidad de aprender a ministrar en sociedades cada día más multiculturales. La globalización en sus diferentes expresiones y manifestaciones nos confronta con una realidad cada vez más compleja culturalmente hablando. Es un desafío para la Iglesia comprender a la otra cultura a partir de sus propios valores y precomprensiones y por sobre todas las cosas considerar a los miembros de la cultura como prójimos. Miremos, el desafío para la iglesia. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como alguien que es para el mundo y para toda persona.
Mateo comienza su evangelio dando cuenta de cuatro mujeres en la genealogía de Jesús que no son de descendencia hebrea. Cuando nace Jesús es venerado y honrado por hombres sabios que provienen del oriente. Además, al poco tiempo a Jesús lo esconden en Egipto. Marcos sugiere que el propósito del templo es que sea un lugar de oración para todas las naciones. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como alguien que es para el mundo y para toda persona. Jesús trasciende las barreras culturales al relacionarse con los samaritanos y los gentiles. La Biblia es entonces un fiel reflejo de la diversidad cultural que existe en este mundo y como tal nos invita a que nuestros ministerios sean de carácter multicultural. Entonces miremos teología y cultura. Una aproximación teológica parece tarea aún por hacerse. Sólidos referentes de la investigación sobre la cultura desde el campo de la antropología, la fenomenología, la sociología y la filosofía resultan oportunos, pero es necesario alcanzar una perspectiva estrictamente teológica. Sobre la cultura como vivencia humana podemos hacer un pronunciamiento teológico entre líneas, una antropológica, una cristológica y una más eclesiológica. Desde el punto de vista antropológico, en este sentido la cultura es un evento de libertad que responde a una configuración originaria que depende de Dios y que es elemento constitutivo del ser, imagen y semejanza de Dios. La libertad que Dios abre al hombre como un horizonte de realización y que constituye el dinamismo interior del espíritu humano. Una de las maneras de expresar esto que tiene el libro de Génesis es el presentar al hombre dando nombre a los animales. El gran peligro en todo caso resulta ser la pretensión de una autonomía absoluta. De hecho, la dimensión social del pecado queda emblematizado en el episodio de la Torre de Babel, donde el hombre en su capacidad creadora se ve elevando proyectos culturales que prescinden de Dios. La tensión entre la vocación originaria de la cultura y el drama del pecado muestra que el discernimiento cultural debe asumir una valencia estrictamente teológica. Desde el punto de vista cristológico, el mensaje de la realidad salvífica de la persona de Jesucristo está llamada a hacerse presente en realidades culturales de hombres diversos. Desde el punto de vista eclesiológico, el pueblo de los bautizados se distingue por una universalidad que sabe acoger cada cultura, favoreciendo el progreso de lo que en ella hay de implícito hacia su plena explicitación en la verdad. Desde el punto de vista antropológico, la cultura debe formar parte de la visión que se tiene sobre el hombre desde la ciencia de la fe. Desde el punto de vista cristológico, la cultura como el hombre tiene su faro de sentido en Jesucristo. Desde el punto de vista eclesiológico, deberá explicitarse la naturaleza cultural de la iglesia. Hacia una analítica teológica de la cultura, elementos constitutivos de la cultura, interacción, asimilación, expresión y axiología. La cultura como sistema incluye entonces una estructura social, una serie de modelos de comportamiento y de relación y unos canales de comunicación y espacios de convivencia. ¿Cuáles son los cauces de su transmisión y continuación? La educación y la tradición. Los cristianos aportan a cada cultura la verdad inmutable de Dios revelada por él. Los contenidos de la fe deben poder reconocer o se deben poder reconocer en una cultura que ha sido permeada por el Evangelio. Principios de la relación entre fe y cultura al hablar de la fe como integrante de la cultura. No existe fe sino en culturas determinadas. El mensaje de la fe está dirigido desde sus inicios a todas las culturas, de modo que en principio toda cultura es compatible con la fe. La iglesia fiel y consciente de la universalidad de su misión puede entrar en comunión con las diversas formas de cultura, comunión que enriquece al mismo tiempo a la propia iglesia y las diferentes culturas. La fe trasciende a la cultura. Entonces miremos una dinámica teológica de la cultura. Hablamos básicamente de los procesos de surgimiento, sostenimiento, transformación, desaparición y encuentro de las culturas. La cultura es un evento de libertad. Desde el punto de vista teológico debemos reconocer a la fe como dinamizadora de las culturas. La fe sana, asume y eleva la cultura. La interrelación de personas que pertenecen a un determinado grupo con otras que pertenecen a otro grupo permite el fenómeno de la interrelación cultural. Existen diversos modelos posibles de esta interacción. Culturas yuxtapuestas cuando la coincidencia en el tiempo y en el espacio no genera mayor integración de los elementos de la cultura diversa. Culturas en proceso de integración cuando se da una interacción de encuentro e intercambio. Complementariedad cultural cuando se da el intercambio sin un proceso de fusión. Culturas antagónicas cuando se da un franco choque entre grupos opuestos. Sumisión cultural cuando un grupo determinado queda como dominante y otro como dominado. La fe ha sido y puede seguir siendo creadora de cultura, alimentadora de cultura, asimiladora de cultura, fuerza transfiguradora de culturas, elemento expresado en las culturas.
hacia una crítica teológica de la cultura, es lo que estamos viendo. La evangelización antes que llegar a las culturas quiere llegar a las personas. Podríamos llegar a hablar en un sentido más radical de la evangelización de las personas y de la personalización del mensaje evangélico. Solo en personas evangelizadas y culturalmente situadas vivirá realmente la fe cristiana. Una cultura nunca puede ser criterio de juicio y menos a un criterio último de verdad en relación con la revelación de Dios. La crítica teológica puede salvar a las culturas de un solipsismo estéril. Los supuestos en las relaciones. La aculturación, privar al otro de su cultura, proceso social de encuentro de dos culturas en términos desiguales donde una de ellas deviene dominante y la otra dominada. Es una categoría que tiene raigambre en el campo económico y político. La inculturación o enculturación, entrar en la cultura del otro, significa la encarnación de la vida y del mensaje cristiano en un área cultural concreta, de tal modo que esta experiencia no solo venga a expresarse con los elementos propios de la cultura en cuestión, sino se convierta en el principio inspirador, normativo y unificador que transforma y recrea esta cultura, dando origen a una nueva creación. La enculturación implica entrar en la lógica de la liberación, es decir, hay que entrar en un proceso de reconstrucción de la habilidad de rescatar valores de sus culturas, donde la fe cristiana, como dice este autor, tiene un compromiso con los derechos humanos y la dignidad de la persona. La inculturación pareciera no dejar de ser sino ese proceso complejo de intercambio cultural donde los unos tributarios del proceso aculturador siguen fungiendo en la práctica como agentes principales de cambio, pero poniendo énfasis en la metodología. Los supuestos en las relaciones. Para la inculturación existen unos principios mínimos que considerar. Función pedagógica, que consiste en reconocer la pluralidad y la función de la cultura. Aprender a escuchar a la cultura, en la que el anuncio puede ser fuente de innovaciones culturales y tener conciencia de la mediatización cultural. La enculturación requiere de una estrategia que combina la phronesis, que en griego significa prudencia o sagacidad o astucia, es decir, conocimiento, y la que da ioi, simplicidad o sencillez o pureza, es decir, sabiduría. Es entonces una relación recíproca, la interculturalidad. Por ella entendemos el proceso por el cual las culturas se intercambian y construyen patrones culturales comunes de manera consensual o pactada, pero manteniendo sus identidades plurales. Los supuestos en las relaciones, aculturación e interculturalidad, se ubica generalmente en el plano económico-político. La inculturación, sobre todo, se ubica en el socio-religioso y la interculturalidad en el plano de la educación y la formación. Entendemos por cultura familiar, ahora vamos a ver familia y cultura, aquellos valores permanentes y aquellas formas más o menos variables que los expresan y que se consideran necesarios o correspondientes con las necesidades vitales y funcionales de la familia en un momento y situación determinados. La familia es una variable cultural. Es evidente que el matrimonio y la familia existen y se desarrollan en los diferentes pueblos y épocas como realidades culturales, es decir, como realidades que se viven y se expresan desde los valores, normas y sistemas simbólicos de cada cultura, sea esta europea, asiática, africana o cualquier otra. La familia como permanente vital. Hay que reconocer a la familia con su estructura y funciones una capacidad privilegiada de transmisión de cultura, es decir, de valores, costumbres, normas y a la vez una capacidad de ser creadora de cultura nueva, es decir, de promover valores y formas de expresión, de relación, de trabajo, de ordenación de la vida familiar y social. La cultura familiar existe desde que existe la familia, en cuanto que la familia ha sido siempre receptora, agente y transmisora de cultura. La cultura de la familia es sujeto y a la vez objeto de la cultura. No solo se debe ofrecer una cultura a la familia, sino que también se debe enseñar y transmitir una cultura de la familia. Para ello deben proponerse diversos medios, sobre todo relacionados con la educación. Entonces, entre estos medios están aquellos tendentes a educar a los mismos padres para que puedan ser y ejercer su función de padres, creando las condiciones familiares para un desarrollo integral de la persona, promoviendo una conciencia social favorable a los hijos y al mismo tiempo equitativa con los padres, desarrollando la responsabilidad compartida en las tareas domésticas, la igualdad y la dignidad de los diversos miembros de la familia y la diversidad de roles y funciones. Por otro lado, otro medio necesario es el que el tema familia se incluya entre los contenidos curriculares de enseñanza, presentando una visión bíblica de la misma, sin ocultar sus problemas reales y destacando sus valores y su condición privilegiada para el desarrollo de la persona. Un tercer medio importante para una cultura de la familia son los medios de comunicación social. Es necesario que se garantice una educación que no instrumentalice al educando desde ideologías políticas, informaciones sesgadas o deformadas, ya sea por prensa, radio o televisión, ni desde materiales impropios, textos, folletos, propaganda que perjudiquen el pleno y equilibrado desarrollo de su personalidad.
Los fundamentos de la identidad cultural. La identidad es un tejido que se construye sobre la base de las representaciones que los individuos se forman de la realidad social y de sus componentes, lo que no significa que tales miembros no formen identidades relativamente estables, sean reales o imaginarias en los contextos relacionales. La identidad se construye y se reconstruye constantemente en el seno de los intercambios sociales. Es siempre una relación con el otro. Dicho de otro modo, identidad y alteridad están indisolublemente vinculadas en una relación dialéctica en la que la identificación va de la mano con la diferenciación. Ahora bien, si la identidad se forma y se transforma en el marco de las relaciones sociales, no todos los grupos que participan en ellas tienen las mismas posibilidades para ejercer el poder de la identificación. Es decir, no todos tienen la autoridad para nombrar o nombrarse a sí mismos. Solamente como agudamente lo percibió Bourdieu, aquellos grupos que disponen de la autoridad legítima de la conferida por el poder están en condiciones de imponer sus propias definiciones de sí mismos y de los demás. Los fundamentos de la identidad cultural. Entonces, el poder de clasificar a los otros conduce a la racialización o a la etnicización de los grupos subalternos que son identificados a partir de características biológicas o culturales externas que les son consustanciales y por tanto casi inmutables. Por este medio, la asignación de rasgos diferenciales a los grupos no dominantes significa menos el reconocimiento de especificidades culturales que la afirmación de la única identidad legítima, la del grupo dominante. Lo que caracteriza a la identidad es su carácter fluctuante que se presta a diversas interpretaciones o manipulaciones, de ahí la dificultad de definirla. Pretender considerar la identidad como algo monolítico impide comprender los fenómenos de identidad mixta presentes en toda sociedad. Identidad y etnia, la multidimensionalidad de la identidad. La identidad étnica se define del siguiente modo. La identidad étnica se basa no solo en rasgos físicos, sino también en un sentido subjetivo de compromiso con los valores culturales, roles y herencia manifestados por los miembros del grupo étnico. ¿Qué significa un origen común? Se refiere al territorio. Lo más probable es que, sin citarlo, se haga alusión a un mítico origen racial. Pero por otro lado, los grupos así caracterizados también pueden compartir razas. Sin embargo, aquí nos enfrentamos a un pequeño problema. Las razas no existen, sino que se han construido socioculturalmente. Entonces, ¿a qué se está haciendo referencia? ¿Por qué poner en un mismo plano raza y religión? La primera supuestamente tiene raíces biológicas, pero la religión no es una construcción cultural. Desde este falso punto de vista, la raza no se elegiría, pero sí la religión. ¿Cuál es entonces la incidencia precisa y específica de cada elemento en la elaboración de esa inaccesible identidad étnica? Interculturalidad y educación. Las situaciones en las que se manifiesta la interculturalidad son muy numerosas, siendo las más frecuentes las interpersonales y las intergrupales. Estas movilizan ya tanto a profesiones viejas como más recientes, entre ellas el diplomático, el jurista, el negociador, el psicólogo, el mediador, el agente de desarrollo, los asistentes sociales, los animadores, los formadores y educadores de diversa índole. La escuela debe afrontar la diversidad sociocultural y dar respuestas pedagógicas a la diferencia. Entre las propuestas más habituales y codificadas encontramos considerar la pluralidad cultural como un obstáculo que habría que eliminar. Así, poseer una doble referencia cultural se considera como una molestia, una dificultad añadida para el aprendizaje escolar, y la diversidad aparece en esta apreciación como algo negativo que hay que eliminar y cuanto más rápido, mejor. Por otro lado, tener en cuenta y reconocer las diferencias multiculturales. En esas condiciones, la escuela puede permitir el desarrollo de las culturas de las familias inmigrantes y colaborar con las asociaciones que defienden la identidad cultural de esas familias, promocionando incluso el aprendizaje de la lengua de origen de los niños. Una tercera opinión pone el acento en la noción central de la ciudadanía. La institución escolar debe ser un lugar de aprendizaje de la igualdad de todos los alumnos. Para otros, por el contrario, la escuela debe reconocer plenamente la pluralidad cultural y la equivalencia axiológica de cada cultura. Cualquier cultura no es sino el resultado de continuas negociaciones con el mundo exterior, mediante las cuales se afirma una identidad que solo puede ser aprendida como algo que se crea continuamente. Lo que aporta, pues, el nuevo estado de cosas no es sino un mayor espectro de opciones y un ritmo diferente en el desarrollo de tales negociaciones, es decir, modelos más complejos y más abiertos de la construcción identitaria que se perfila más como horizonte que como hecho consumado. Influencias culturales en la personalidad. Todo el sistema de significados que constituye la cultura debe ser aprendido por cada generación mediante el proceso de socialización.
La dimensión de diferenciación cultural que más atención ha recibido ha sido la de individualismo-colectivismo, grado en el que la persona está integrada en el grupo. En las culturas colectivistas es el grupo, la unidad básica de actuación, y en las culturas individualistas es la persona. Según Triandis, el colectivismo hace referencia a un conjunto de significados y prácticas que propicia que las personas enfaticen la conexión con su grupo considerándose interdependientes del mismo, se describan a sí mismas más como miembros del grupo que como individuos y crean que la conducta social está más determinada por los elementos externos que por los internos, enfaticen también las metas colectivas. Según el mismo autor, el individualismo es un conjunto de significados y prácticas que produce que las personas enfaticen el carácter único e independiente del individuo, se describan a sí mismas mediante atributos personales, crean que la conducta social está más determinada por esos atributos personales que por características externas y en prioridad sus metas personales sobre las del grupo. Las sociedades tradicionales del este de Asia, África, Latinoamérica y las islas del Pacífico son colectivistas, mientras que las culturas del norte de América, Australia y Europa son individualistas, aunque quedan algunas comunidades colectivistas en el sur de Italia, la Grecia rural y este de Europa. Modelos teóricos en el estudio de la personalidad y la cultura. Existen dos perspectivas en el estudio de la personalidad y la cultura, la psicología cultural y la psicología transcultural. La psicología cultural enfatiza la constitución mutua de cultura y personalidad. La personalidad no se puede separar del contexto social y cultural en el que se desarrolla y se expresa, por lo que se considera que la personalidad se construye socialmente a través de las interacciones entre el individuo y su ambiente cultural. El estudio de los aspectos específicos o indígenas de cada cultura, los que se denomina émicos, palabra que deriva de fonémico, que hace referencia a los sonidos específicos de cada lengua, por lo tanto, hacen descripciones de los fenómenos psicológicos muy contextuales. El estudio de los procesos como expectativas, atribuciones, creencias y motivos, el empleo de metodología experimental. La constitución mutua de cultura y personalidad. La personalidad no se puede separar del contexto social y cultural en el que se desarrolla y se expresa, por lo que se considera que la personalidad se construye socialmente a través de las interacciones entre el individuo y su ambiente cultural. El estudio de los aspectos específicos o indígenas de cada cultura, a los que se denomina émicos, es lo que hemos descrito anteriormente. Ahora veamos, la psicología cultural se centra principalmente en el estudio de los procesos motivacionales, emocionales, cognitivos, y la psicología transcultural se ha focalizado sobre todo en el estudio de los rasgos. El self, constructo que integra el conjunto de características de personalidad del individuo. El self hace referencia a cómo la persona se ve a sí misma y cómo se evalúa. A su vez, este conjunto de esquemas autorreferentes que constituyen lo que se denomina el self incluye e incluso determina la experiencia individual, es decir, cómo se percibe el mundo o cómo se piensa, siente y actúa. En las culturas individualistas hay distintas construcciones del self en función de la cultura en la que se desarrolla. Las personas se perciben como independientes, autónomas y completas o intentan lograr esa autonomía e independencia. Acentúan los límites entre el yo y los otros. Es el propio self el que actúa como fuente de acción y motivación. Se describen en mayor medida con una serie de atributos internos. Consideran que las acciones y propósitos que emprenden los seres humanos son independientes y se ven como completas en sí mismas. Las relaciones con los demás juegan un rol menor en la identidad. En las culturas colectivistas, las personas se experimentan a sí mismas como interdependientes de los demás, se sienten en conexión con los miembros del grupo al que pertenecen. Su self está inherentemente conectado con los demás y se ven como agentes conjuntos que actúan en sintonía con las metas y deseos de los otros cercanos. Algunas de las metas más importantes son conseguir ser similar a los otros y lograr su respeto, y para ellos los otros son una fuente importante de acción y motivación. Se describen a sí mismas mucho más mediante relaciones y roles que con atributos internos. El self es fluido y puede cambiar en función de los distintos roles que se desempeñan y las diferentes expectativas y demandas situacionales de los roles y de las relaciones. La fuente de la acción no es el individuo autónomo, sino que la acción individual se distribuye a través de la configuración de las relaciones con los otros. Las relaciones son muy importantes y tienen un fin en sí mismas. Ven a los miembros de su intragrupo como una extensión de su self, mientras que mantienen la distancia con los miembros de los exogrupos.
El self interdependiente también incluye representaciones de atributos personales, habilidades, rasgos que además pueden ser fenomenológicamente muy sobresalientes, pero generalmente están subordinados al orden social y por ello son menos importantes en la regulación y predicción de la conducta. Distintas construcciones del self en función de la cultura en la que se desarrolla. El self individualista, en resumen, es un muro que separa a la persona de los demás. El self colectivista es un puente que le conecta con los demás seres humanos. Autoestima, además de darse tan marcadas diferencias entre personas de distintas culturas en cómo se perciben y describen a sí mismas, también se dan en cómo se valoran o lo que es lo mismo en su autoestima. Algunos estudios usando medidas implícitas de autoestima siguen encontrando que los colectivistas muestran una autoestima más baja que los individualistas. En cuanto a motivación, en relación a este tema, las personas individualistas se orientan más a conseguir el éxito, motivación de aproximación, mientras que las colectivistas se orientan más a la evitación del fracaso, motivación de evitación. El autoensalzamiento, característico de los individualistas, se logra de diferentes formas. Muestran un estilo atributivo defensivo, es decir, explican sus éxitos por causas internas y sus fracasos por causas externas. Cuando se comparan con los demás compañeros, padres, indican que son mejores que los otros y a la hora de definir se emplean muchos más atributos positivos que negativos. Entre las personas de las culturas colectivistas no solo se da el sesgo de autoensalzamiento que muestran los individualistas, sino que son muy autocríticos, aunque se había creído que la focalización en los aspectos positivos de uno mismo era la única forma de motivar al self. La psicología cultural ha puesto de manifiesto que la autocrítica también se asocia con el buen rendimiento. Emociones y bienestar. Se pueden distinguir entre emociones implicativas, tienen como referente a los demás, o emociones no implicativas que tienen como referente al yo, ego focalizadas. Esta diferencia se puede hacer tanto entre las emociones positivas como entre las negativas. En cuanto a los sentimientos positivos, emociones no implicativas, las emociones como orgullo, autoconfianza o sentimiento de superioridad son el resultado de la satisfacción o confirmación de los atributos internos como metas, deseos o derechos. Las emociones implicativas, que son otras emociones positivas como la simpatía, los sentimientos de respeto, cercanía o amistad, resultan del hecho de estar conectados con los demás en las relaciones. Cuando estos sentimientos se experimentan y se expresan, la armonía y unidad se fortalecen y se percibe el self como implicado en estas relaciones. En cuanto a las emociones negativas, las emociones implicativas, ira o frustración, derivan del bloqueo de metas, deseos o derechos o de interferencias en creencias. Este tipo de emociones motivan para eliminar la amenaza y restaurar el sentido de independencia. En cuanto a las emociones implicativas, la culpa o la vergüenza resultan de algún tipo de fracaso producido en las relaciones con los demás y motivan al individuo para cambiar su comportamiento y restaurar la armonía y unidad que se dan en las relaciones. Predictores de la felicidad en las sociedades individualistas son la autoestima, las emociones positivas, el logro de metas personales y la percepción de control personal. La felicidad se asocia al predominio de emociones positivas sobre las negativas, se experimentan como opuestas correlacionando muy poco y negativamente. De las sociedades colectivistas, los predictores de la felicidad son la armonía social, la adaptación a las normas sociales, el logro de metas interpersonales, la percepción de conexión social y el apoyo emocional de los demás. En cuanto a cognición, en los colectivistas la atención es más holística, mientras que en los individualistas está focalizada. El rechazo o aceptación de las contradicciones pone de manifiesto dos formas diferentes de pensamiento en las distintas culturas. El rechazo o aceptación de las contradicciones pone de manifiesto entonces el pensamiento analítico, predominante en las culturas individualistas, implica la separación del objeto del contexto, una tendencia a focalizarse en los atributos del objeto, lo que propicia que se le asigne a diferentes categorías una preferencia por usar reglas sobre las categorías para explicar y predecir el comportamiento del objeto. El pensamiento holístico, propio de las colectivistas, es un conocimiento basado en la experiencia más que en la lógica abstracta y es además dialéctico con énfasis en el cambio, la necesidad de múltiples perspectivas y búsqueda de un punto medio entre proposiciones opuestas. Rasgos. La psicología transcultural tiene como objetivo fundamental demostrar que los rasgos son universales y se presentan en todas las culturas. La psicología cultural no pone en duda la existencia de los rasgos en las diferentes culturas, sino su relevancia. Considera que la personalidad y cultura se influyen mutuamente.
Aunque la psicología cultural defiende que la personalidad se construye socialmente a través de las continuas interacciones del individuo con el ambiente, sus estudios se centran en los efectos de estas interacciones, pero no en la interacción en sí misma. Los efectos de la interacción se observan cuando las personas se comportan diferencialmente en las distintas culturas. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.